Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre la disfemia o comúnmente conocido como tartamudez. La tartamudez o disfemia es un trastorno del habla, no un trastorno del lenguaje o de la comunicación. Se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en cara y cuello, también de miedo y estrés. Estas disfluencias o bloqueos son la expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales. Cuando se habla de disfemia o tartamudez, se ha de subrayar el estar ante un trastorno funcional de la comunicación oral que afecta el ritmo articulatorio de la palabra y que no deriva de ningún tipo de anomalía de órganos fonatorios. Se caracteriza por la aparición de uno o más de los siguientes síntomas: repeticiones de sonidos de consonantes, vocales o sílabas, prolongación de sonidos, interjecciones, palabras fragmentadas por pausas, bloqueos audibles o silenciosos, circunloquios para sustituir palabras problemáticas, o sea que le da mucho rodeo a las palabras para no enfrentarse a la palabra que le está costando trabajo. Palabras producidas por un exceso de tensión física, o sea, al producir una palabra le cuesta trabajo mencionarla o decirla y se le nota físicamente. Repetición de palabras completas monosilábicas, es decir, sí, no, yo, sí, 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 así. Uso de muletillas como tener tics, espasmos, mutismo, entre otros. Esta alteración causa ansiedad al hablar y limitaciones en la comunicación eficaz. Usualmente el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Esto sería entre el segundo y el cuarto año de vida, aunque a veces se confunden con el aprendizaje del lenguaje, ya que apenas está aprendiendo a hablar y no es muy fluido su habla. La tartamudez no está asociado con la ansiedad ni es un efecto de ella para su desarrollo. Sin embargo, la persona que lo padece puede tener ansiedad al hablar. Puede llegar a ser una fobia social también, ya que le daría mucho miedo hablar en público con personas. Las causas de la disfemia se clasifican dependiendo del tipo de disfemia del cual se habla. Estas son tres. Tartamudez psicológica. Su origen se le debe a causas emocionales, afectivas, inseguridad o ansiedad. La tartamudez neurológica. Su origen se le debe a imperfecciones en el mecanismo del feedback auditivo, interferencias en el proceso natural de codificación y problemas en la lateralidad. La tartamudez lingüística. Su origen aparece cuando el niño está aprendiendo a hablar. Existen tres tipos de disfemias. Pueden darse en función del tipo de disfluencia que presenta la persona. Puede ser tónica, que es caracterizada por las múltiples interrupciones ocasionadas por espasmos. Puede ser clónica, que es caracterizada por las repeticiones de sílabas y palabras enteras. Y puede ser mixta. Es el tipo más frecuente porque resulta difícil encontrar un disfémico puro tónico o clónico. En realidad, este tipo de personas tienen los dos tipos de disfemias. ¿Qué hacer si su alumno o su hijo tiene disfemia o tartamudez? Para empezar, hay que ser paciente, hay que escucharlo y no hay que obligarlo a que hable de una manera más fluida, hay que dejar que hable a su ritmo. No hay que reaccionar negativamente, no hay que regañarlo. Hay que potenciar situaciones para conversar y hablar en un ambiente relajado o tranquilo donde el paciente se sienta cómodo. Hay que tener contacto visual de manera natural al hablar con la persona, que no se sienta que no le estamos poniendo atención. Hay que evitar pedirle a la persona que repita las palabras o forzarlo a que hable de una manera más natural. Hay que darle tiempo para que se exprese, hay que hablarle despacio y tranquilamente.
Si el paciente o el niño o su hijo quiere hablar sobre el tema, sobre la tartamudez, hay que permitirlo y hay que darle la mayor información que se pueda. ¿Cómo se trata la tartamudez? Aparte de ir con un logopeda, hay ejercicios que le facilitarían la fluidez del habla, como son los siguientes. Podemos hacer vocalizaciones después de hacer ejercicios de respiración para la tranquilización, como el siguiente. Se sienta derecho y ae, ae, y se repite para que la persona pueda tener una conexión de vocales fluido. También está la técnica del eco. El logopeda lee una oración y el paciente debe de repetirla tal cual, con las mismas pausas, normales, natural, calmadamente, que lo leyó el logopeda. El paciente, al imitar a la persona, parece olvidarse de sus dificultades y deja de cometer errores. También está la técnica de encubrimiento. Se le pone audífonos al paciente donde tenga ruido blanco o un ruido que tape el ruido exterior y el ruido de su propia voz. Se le incita al paciente que lea o hable, y esta persona, al no tener feedback o retroalimentación de su propia voz, comete menos errores. Si tú llegas a ver que algún alumno o su hijo tiene disfemia o algún trastorno del lenguaje o de comunicación, no dude en acudir a su doctor o, en algún otro caso, a su logopeda.